Lagos. Bueno, y nuevamente llegó la hora, nos acompaña Mara Seguini de la Fundación para el Progreso. Mara, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, que nos va a acompañar en la co-conducción. Feliz de estar aquí con usted hoy día, además que tenemos un par de tremendos invitados para entrevistar hoy día, ¿cierto? Exactamente, y aprovechamos de presentarlo al doctor Jorge Acosta, gran amigo de la casa. Co-conductor parece también de otro programa, o todavía no es público. Sí, algo ya se ha ido contando. Yo lo escuché en la radio. Lo escuchó en la radio la Mara. Voy a ser súper honesta. Iba el martes. ¿Fue el martes? El martes iba, estaba haciendo trámite, usted ya sabe para dónde iba. Ya sabe para dónde iba. Mediodía, pero una de la tarde. Tenemos que conversar porque la gente, la mayoría nos está escuchando. Día largo, intenso, el taco. Y quiere escuchar cosas entretenidas también que tenemos que contarle. Porque acá no nos pasa. A ver. Entonces, usted sabe, yo iba camino al Sename a una de las visitas de mi guagua y iba escuchando Radio Agricultura, por supuesto, Nuevas Voces, entre la 1 y las 2 de la tarde. Y está el doctor Jorge Acosta y algunas cosas con Tomás Bengolea empezaron a conversar, que, es que yo me voy, es que esto que tengo que estudiar para el examen de grado, que sí, que no, y se queda Jorge Acosta. Al aire. Increíble. Entonces yo le escribo porque les digo, oye, yo como auditora común y corriente que está escuchando este programa, no estoy entendiendo si Tomás se va a definitivamente queda Jorge Acosta a cargo, van uno y uno. ¿Por qué no nos explicas cómo va a ser ese formato el 2024? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor estar en Llegó la Hora, que además ese día martes cité a José Francisco Lago a propósito de este famoso Twitter que tiene dando vuelta a propósito del tema de pensiones, digamos, y cómo el gobierno interpreta que ceder es que tú tienes que entregar parte de tu plata de tu trabajo. Y claro, efectivamente Tomás se va a tomar unas merecidas vacaciones. Yo voy a estar reemplazándolo estos días, pero a partir del 12 de febrero ya voy a estar como co-conductor, así que estoy muy contento también de esa oportunidad y de estar aquí conversando también de temas de salud, porque tenemos hartas cosas novedosas que conversar. Oye, partamos abramos la discusión sobre salud, porque tú, Jorge, estás liderando un movimiento, una plataforma que se llama Salud para Chile. ¿Cuál es el diagnóstico que ves? Porque, claro, a propósito de esta materia, estamos viendo muchísimos temas, ¿verdad? Hoy día vimos lo de la lista de espera, ya lo vamos a comentar más adelante, pero vemos que hay una ley corta tramitándose a propósito de la crisis de la ISAPRE. Vemos que hay distintas advertencias a propósito de la solvencia del sistema privado de salud. ¿Por qué nace esta iniciativa de Salud para Chile? Bueno, evidentemente la salud en Chile está en crisis, y no solamente el sistema de financiamiento privado por todo lo que ha sucedido con las ISAPRES luego de los dictámenes de la Corte Suprema, sino que también porque la salud estatal, el sistema estatal está en crisis. Vamos a conversar más adelante de la histórica cifra de personas que están en lista de espera. Hemos conocido la tragedia de más de 44.000 personas que han fallecido el año 2022 en la lista de espera. Hace poco supimos también que más del 37% de las personas que tienen indicación de hospitalización pasan más de 12 horas en la urgencia, lo que la gente siempre ve, las hospitalizaciones en camilla, las hospitalizaciones en silla de rueda. Bueno, 1 de cada 3 chilenos tiene que esperar más de 12 horas antes de ingresar a una cama hospitalaria. Vemos que tenemos un presupuesto histórico. Nunca antes en la historia de Chile había habido un presupuesto más grande que el que tenemos hoy, ni tampoco la mayor cantidad de chilenos en FONASA, más de 16 millones, y lamentablemente vemos que las autoridades, tanto el Ejecutivo, el Gobierno, el Ministerio de Salud, el Presidente de la República, los miembros del Congreso Nacional y todas las autoridades relacionadas no le están tomando el peso a esta urgencia, y es importante que desde la ciudadanía, ¿cierto?, desde los pacientes, desde las personas que estamos sufriendo, digamos, la crisis, ya sea que esté en el sistema privado o esté en el sistema estatal, le exijamos a las autoridades que le pongan el sentido de urgencia, como se ha hecho en otras épocas, como pasó, por ejemplo, con el coronavirus, donde hubo un compromiso del gobierno de que a ningún chileno le faltara un ventilador mecánico, y a pesar de que era la pandemia más grande de los últimos 100 años que enfrentó todo el mundo, se pudo conseguir porque se pusieron los objetivos, las metas y los medios para conseguirlo. Mara Seguini. Sí, aquí a mí cuando veo este tema me genera una enorme preocupación, porque siento que tiene distintas aristas el problema de la salud. Estamos viendo el problema de las ISAPRES,
y todo lo que y cómo puede perjudicar la cantidad de gente que tiene que migrar hacia el sistema público de salud y además la quiebra probablemente un montón de instituciones privadas que mucha gente de FONASA se atiende ahí. Tenemos el tema de las listas de espera, aumentan. Vamos a tener la quiebra de instituciones privadas y al mismo tiempo una falta de gestión que la vimos con la muerte de varios niños durante el invierno pasado y la incapacidad de asumir una responsabilidad pública y privada, como dices tú, como se hizo en el tema de la pandemia. ¿Cómo se ordenan estas filas? ¿Cuál crees tú que son como las primeras prioridades que tienen que asumir las autoridades para empezar a enrielar un poquito esta crisis que se viene y que se ve que va a ser tremendamente profunda? Mira, lo único que uno podría decir que debería ser lo primero de todo es que el gobierno abriera los ojos y no fuera autocomplaciente. Acabamos de conocer que tenemos la peor cifra de personas en espera, tanto por atención con un especialista, como por cirugías, como por prestaciones del GES. Y la respuesta del ministerio, la verdad es que no solamente es insatisfactoria, es vergonzosa. O sea, el gobierno dice que le parece bien, digamos, que tengamos una mayor cantidad de personas en la lista de espera y al mismo tiempo, ¿por qué? Porque con eso bajamos la mediana de espera. O sea, se complace de que se baja la mediana de espera porque cada vez tenemos más personas que esperan menos tiempo, por lo tanto la mediana va a bajar. Y uno dice, ¿cómo no hay algo de conexión con el drama que están viviendo 2,4 millones de chilenos que están en espera por un especialista? O los 330.000 chilenos que están en espera por una cirugía. Más de 20.000 cirugías adicionales en un año. O los 75.000 pacientes de patologías del GES que están en espera también, muchos de ellos, por patologías graves, como por ejemplo el cáncer. Se calcula que entre el 10 y el 15% son pacientes con cáncer que por ley deberían recibir una atención y que no la reciben. Entonces hay cierta diría yo, digamos, una evaluación un poquitito liviana de la crisis que se está viviendo, como que diera un poquito lo mismo. Y tú lo mencionaste, el caso dramático de esta niña que todos conocimos, ¿cierto?, de San Antonio, que falleció con un virus sincicial en pleno invierno, y que en la respuesta inicial que dio el gobierno fue que no había ningún otro ventilador mecánico más que en Arica. Y la respuesta de la ministra incluso fue que, mira, no la trasladamos porque probablemente hubiera fallecido igual. Entonces, después todos nos enteramos que en realidad nunca llamaron a las clínicas de Santiago y que habían camas disponibles UCI en Santiago. Y por lo tanto eso denota de alguna manera la irrelevancia que tiene para algunos la crisis que se está viviendo en salud, porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas, estamos hablando de muertes que se podrían evitar si es que se pusiera la urgencia como corresponde. Piensa tú que el dato que mencionaba antes de los 44.000 pacientes que fallecieron en el 2022, hay más de 5.000 que son GES, que tenían por ley que ser atendidos. Y al menos en uno de cada 5 de ellos, o sea, más de 1.000 personas en el 2022, hay una asociación entre la causa de muerte y la atención no recibida. ¿Y eso cómo se le puede llamar? Responsabilidad absoluta del Ejecutivo, del Gobierno, que no está dispuesto a hacer lo que hay que hacer, que es decir, reconocer que se tienen que ingresar más recursos para, y al mismo tiempo, ejecutar mejor los recursos actuales para resolver el problema. Piensa tú que en la discusión de presupuesto se estaban disponiendo apenas 55.000 millones de pesos, equivalente a 20.000 atenciones del GES, para los GES atrasados. Ya sabemos que hay 75.000 para el 2024. ¿Qué va a pasar con los otros 55.000 personas? Nos vamos a acostumbrar a tener una espera crónica de pacientes que no se cumple la ley con ellos para atenderlos como corresponde. Es bien grave. Yo creo que lo primero es que el gobierno reconozca que esto es una verdadera pandemia de la lista de espera en nuestro país y que hay que resolverlo con esa misma altura de miras que se hizo hace pocos años atrás. Y ahí, a propósito de ese diagnóstico y de la realidad de lo que está pasando, y que obviamente son temas que le afectan en la vida cotidiana de las personas, que muchas, varios miles están en estas listas de espera, pero uno ve quizá una actitud más bien pasiva de la ciudadanía. Como que estamos padeciendo este problema, estamos sufriéndolo, pero no pasa nada. Y es triste ver, o sea, con respecto a las crisis de la ISAPRE, el riesgo es que si es que todo ese grueso de personas que hoy día están en ISAPRE van al sistema público, no solamente ellas se van a ver perjudicadas, se van a ver perjudicadas también aquellas personas que hoy día ya padecen listas de espera, porque uno puede tener
la crítica que quiera respecto al sistema privado de salud, pero ahí no hay lista de espera. Y esa gente se iría a atender al sistema público. ¿Por qué hay esta como, no sé si llamarlo indolencia, indiferencia, a pesar de que es algo tan importante para la vida de las personas, y no hay una causa, una movilización que esto haga crisis en el fondo? Bueno, lo que nosotros estamos tratando de hacer en Salud para Chile, que a todo esto invito a todos los auditores que se inscriban en saludparachile.cl para hacer algo, para exigirles a las autoridades que le pongan la urgencia a este tema como corresponde, va alineado justamente para responder a aquello, porque yo creo que más que indiferencia, quizás hay indignación, sin duda, pero también, sobre todo muchas veces puede ser difícil pensar que se puede hacer algo para resolverlo, que es un problema demasiado grande como para que se resuelva. Pero yo no creo eso, muy por el contrario, yo creo que las personas, si nos organizamos, podemos exigir, digamos, que las cosas cambien y que se hagan de manera diferente. Y para eso hay que levantar el tema como corresponde y mostrar que hay cosas que se pueden hacer para que esta situación cambie. Piensa tú que en el sistema, en el problema que se estaba hablando ahora del tema de ISAPRE, tú mencionabas, no son solamente los 3 millones de chilenos o 2,7 millones de chilenos que están en ISAPRE los que se podrían ver afectados si las ISAPRES caen. Porque aquí, evidentemente, hay un sector político, sobre todo de la izquierda radical, que quiere mostrar como un problema de salvar o no salvar a la ISAPRE. Este es un salvataje a la ISAPRE. Oye, si no es un salvataje a la ISAPRE, si los dueños de la ISAPRE mañana mismo pueden invertir en otro lado, da exactamente lo mismo. Incluso, yo creo que muchos de ellos estarían felices si pudieran salir fácilmente del negocio en el que están. Aquí lo que es relevante es que si caen las ISAPRE, van a caer las clínicas, porque hay más de 500.000 millones de pesos que se le adeudan de la ISAPRE a las clínicas. Y si caen las clínicas, van a haber, tú lo mencionaste antes, José Francisco, 9 millones de chilenos que potencialmente van a dejar de atenderse en sus lugares habituales de atención, ya sea centros médicos o clínicas. ¿Por qué? Porque tan solo 1/3 de todos los que se atienden en las clínicas son de ISAPRE, otros 2/3 son de FONASA, y de hecho hay 3 millones de pacientes de FONASA que solo se atienden en clínicas y centros médicos y nunca van a un hospital o a un consultorio. Por lo tanto, la crisis que se puede generar es enorme. Hoy día hablaba, por ejemplo, el director de FONASA, Camilo Cid, y decía que ellos están preparados. FONASA está preparado para recibir a todos los pacientes de ISAPRE. Y yo le pregunto a Camilo Cid, si está preparado para recibir 3 millones, ¿por qué no le resuelve la lista de espera a los otros 2,8 millones? No está preparado para recibir a los que actualmente hay. ¿Por qué la izquierda radical cree que el problema son las ISAPRES cuando el problema, entre otras cosas, es la no falta de atención que condena, ¿cierto?, muchas veces incluso hasta la muerte a miles de chilenos en el sistema estatal? Y eso hay que empezar a decirlo y hay que empezar a visualizarlo, porque lamentablemente muchas veces también lo que falta es entender lo que esto significa, es graficarlo. Piensa tú la cantidad de pacientes que fallecieron en el COVID. Se informó que habían sido en torno a los 30.000 personas que habían fallecido por el COVID. Bueno, tú tienes el 2022 44.000, o sea, más del 50% adicional de personas que fallecieron estando en una lista de espera. De eso es lo que estamos hablando, una cantidad enorme de personas que han sido maltratadas y que fíjate, José Francisco, que muchas veces son revictimizadas. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado que llaman a una casa para decirle, ¿sabe qué? Ya tenemos la hora para su familiar para que se opere, tenemos la hora para que se atienda con el especialista, y resulta que tienen que decirle, sabe que mi papá, mi mamá murió hace no sé cuántos meses, a no sé cuántos años muchas veces, y hay una revictimización del Estado. El Estado maltrata a sus ciudadanos a través de esta mala atención que existe en FONASA. Oye, hay una cosa, perdón, que claro, ese es el caso gravísimo, ¿verdad? Cuando ya es, pero en la cotidianeidad también del sistema público, que las personas no puedan pedir hora por internet para atenderse con el doctor. Y tenga que ir en la mañana a hacer fila. Que haya una lista de espera, una fila para tomar hora. Y que las personas tengan que pedir permiso en su trabajo para pedir una... O sea, no, y muchas veces con ciertas patologías que son evidentes, que tú tengas que pasar por el médico general para que te diga, es obvio que tienes que... O sea, claro, o para que te den los exámenes. Tenía el tajo en el ojo y cómo no voy a poder ir directo al oftalmólogo. O incluso más ridículo aún, que no tengamos un sistema donde puedan ser controlados.
cuidado, por ejemplo, los pacientes crónicos de manera un poquito más eficiente, ¿cierto? Por las enfermeras que estén capacitadas para ajustar los medicamentos. Tanto que se luchó por una actualización del Código Sanitario y este gobierno retiró la reforma al Código Sanitario, comprometiéndose a ingresar uno nuevo a los pocos meses. Llevamos a cumplir 2 años. Oye, dijiste muy bien que era importante reflejar, poner estos ejemplos de lo que está efectivamente pasando, y te quería llevar al caso del Hospital Calvo Maquena. El Hospital Calvo Maquena es especialista y es un tremendo hospital que atiende a niños y que tiene efectivamente un montón de especialidades. A mí me ha tocado ir varias veces y la verdad es que dentro de todo funciona bastante bien, tiene muy buenos profesionales. El hospital en octubre del año pasado, si no me equivoco, sufrió un incendio bastante importante de sus pabellones. Hasta el día de 9 pabellones. Hasta el día de hoy no ha habido ningún arreglo de estos pabellones, un hospital así importante que se preocupa de nuestros niños, y hubo una carta que firmaron aproximadamente 39 médicos del hospital diciendo que efectivamente aquí no se habían estado haciendo cargo de lo que estaba pasando. Y en relación a las colaboraciones que hablábamos, quiero citar un párrafo de esta carta que dice: la colaboración público-privada forma parte del historial del Calvo Maquena. Importantes aportes han sido vitales para su desarrollo y convertirlo en una oportunidad de acceso a medicina de alto nivel para miles de niños vulnerables. En este sentido, no hemos visto que las autoridades se hayan acercado al mundo privado para intentar que su ayuda facilite y acelere la rehabilitación de la infraestructura destruida que, según nos informas, está retrasada por burocracia administrativa, la misma que nos daría el vamos a eventuales convenios que permitirían el uso de pabellones en clínicas privadas. O sea, aquí estamos viendo un poco el ejemplo en un caso particular de un hospital tienes un montón de pacientes que no les puedes dar una respuesta y el Estado no se hace cargo de decir, ok, no tenemos pabellones, pero aplicamos algún tipo de colaboración público-privada y nos llevamos los niños hacia el sector privado. Y esto no está ocurriendo y además no se está solucionando el problema de infraestructura. La verdad es que esta situación es vergonzosa, porque el Calvo Maquena lamentablemente sufrió un accidente, ¿cierto? Se quemaron los 9 pabellones que tenía disponibles. Históricamente, como decían sus médicos, tenían una fluida colaboración público-privada y las autoridades, ¿cierto?, del actual gobierno, a través de las autoridades del Servicio de Salud, del hospital, se negaron a pedir ayuda a los privados como lo habían hecho históricamente. Dijeron, no, nosotros tenemos los recursos y están dispuestos. Pero están entrampados en la burocracia, que tienen que hacer un proyecto, que lo tienen que enviar a desarrollo social, que tienen que sacar una aprobación. Y hoy día decía el director del servicio, mira tú la brutalidad, que en el mejor de los casos, en 9 meses más, estarían disponibles los pabellones. Es decir, en octubre de 2024, pero, un año después del incendio. No, pero además, un año. Además consideremos lo que es 9 meses en la vida de un niño. Por supuesto. Es toda su vida. Por supuesto. O sea, tú le puedes determinar el desarrollo, por ejemplo, de sus caderas, de su vista, de su oído, en esos 9 meses y dejarlo condenado por el resto de su vida, si no es atendido a tiempo. Esta es como la verdadera banalidad del burócrata, a decir, mira, ¿sabes qué? Me da lo mismo. Me da lo mismo que ese niño tenga que esperar 9 meses. Yo me pregunto, ¿cuántos de esos burócratas estarían dispuestos a hacer que sus hijos esperaran una semana más de lo que corresponde a una cirugía? Y le están pidiendo a los niños que se atienden en el Calvo Maquena que esperen más de un año. ¿Será ese el problema? ¿Será el problema que finalmente los políticos están en el sistema privado, el que tanto atacan, y no están viendo la realidad? Yo creo que son dos cosas. Sin duda que uno es lo que tú dices, que no se atienden en el sistema o no se han atendido nunca. Yo 20 años de mi vida me atendí en FONASA y sé lo que es estar en un hospital, estar en un consultorio. Mi familia se sigue atendiendo en FONASA, mi mamá se atiende en FONASA, y sé lo que significa y los dramas que significan y las esperas que significan. Pero además hay otro problema, Mara, que es más grave aún, que es el problema de la ideología. Esto lo responden porque esa es la respuesta ideológica. Hay un sector político que cree que cada peso que va, ¿cierto?, a un privado es un peso que deja de ir al Estado y que por lo tanto está mal utilizado. Cuando en realidad el peso no le pertenece al Estado ni al privado, le pertenece a las personas. Claro. Piensa tú que hoy día 1 de cada 5 pesos, 1 de cada 6 pesos que gasta el Estado de Chile se gasta en salud. Si tú divides todo el presupuesto de salud, que son 14,4 millones de pesos, es decir, 14,4 billones de pesos, en los 16 millones de chilenos que están en FONASA, son como 900 lucas al año para atención en salud. Una familia de 4 personas, papá, mamá, 2 niños, recibiría 300 lucas mensuales para atención en salud.
¿Tú crees que los chilenos que están en FONASA tienen un nivel de atención de salud de 300 lucas mensuales? ¿Cómo sería el plan de FONASA, el plan de ISAPRE que tendrían si gastaran 300 lucas? Entonces, evidentemente la plata está mal utilizada y les da lo mismo. En 10 años aumentaste un 50% la cantidad de ingresos a los hospitales de lucas monetarios, pero los egresos, las atenciones, las consultas, digamos, las hospitalizaciones aumentaron un 5%. Entonces, la gran pregunta que uno se hace es ¿qué puede explicar esto? La ideología, simplemente la ideología. Piensa tú que, mira, si tú pusieras bien los incentivos, podrías con la misma plata resolver la lista de espera muchísimo más fácilmente. El Banco Interamericano del Desarrollo junto con la Universidad Católica hicieron un programa donde cambiaban, ¿cierto?, la política de gestión de lista de espera y con las mismas lucas atendían un 66% más de personas. Porque ni siquiera tenemos un sistema en el cual se vayan validando y limpiando las listas de espera. Entonces, uno dice, ¿y quién paga por esto? ¿Lo paga el funcionario? ¿Lo paga el político? Lo pagan los pacientes. Entonces los pacientes están pagando con su salud por las ineficiencias del sistema. Jorge Acosta, en este minuto que nos queda, yo sé que tú no te quedas en comentar ni diagnosticar lo que está pasando, sino que eres más bien una persona de acción. ¿Qué pueden hacer las personas que quieren hacer algo al respecto, que les interesa este tema, que han sido quizás, que han padecido o que les importa simplemente por empatía la crisis de nuestro sistema de salud y la dramática situación que se está viviendo y la incertidumbre también institucional que estamos padeciendo? Bueno, yo creo que toda esa indignación que sienten las personas que han sido maltratadas por el sistema, toda esa angustia que sienten los pacientes que están en ISAPRE, también el sistema privado, y que no saben lo que va a pasar, toda esa, digamos, rabia que sienten muchos de las personas que tienen que esperar en largas filas eternas que incluso, digamos, le han traído mucho sufrimiento a ellos y a sus familiares, pueden hacer algo. Y en concreto hoy día yo los quiero invitar a que vayan a saludparachile.cl, se inscriban, digamos, con sus datos y nos ayuden a exigirle a las autoridades que le pongan, digamos, la prioridad que necesite, la urgencia a esta situación. Si pudimos alinear todos los recursos que se necesitaron, todas las prioridades, si pudimos hacer una red integrada público-privada para resolver el grave problema de la pandemia, también lo podemos hacer ahora frente a la crisis que estamos viviendo en el sistema tanto estatal como privado. Pero para eso tenemos que levantar la voz los ciudadanos y para eso es importante que ojalá todos los que nos están escuchando vayan a www.saludparachile y firmen para poder exigirle a todo el mundo que corresponde que hagan algo, que lo hagan bien y que lo hagan rápido. Doctor Jorge Acosta, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, José Francisco. Y Mara, felicitaciones por esta gran noticia para todos los auditores de Llegó la Hora de tenerte hoy día con nosotros. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta, como es habitual, los jueves conversamos de economía y vamos a estar con Rodrigo Montero, decano en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Autónoma.